¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alaba, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo al nombre de Jesús. Gloria a Jesús, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy, 28 de enero del 2018, vamos a traer este servicio en el nombre de Jesús, que tiene por nombre la responsabilidad individual ante Dios. Ese es el nombre que vamos a traer aquí en la Iglesia de Jesucristo en Colombia, el nombre de este servicio. Entonces, empezaremos diciendo que la mayoría de la gente sigue modelos, modas, tendencias o costumbres generalizadas y justifican sus acciones por seguir a un grupo de personas o una cultura. En pocas palabras, si todo el mundo lo hace, yo lo hago. Pero entonces la Biblia enseña acerca de la responsabilidad individual desde el principio. Vamos a mirar varios aspectos en diferentes libros de la Biblia sobre este asunto de la responsabilidad. En el Éxodo 23:2, libro de Éxodo 23:2. Dice así en el nombre de Jesús: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Fíjate bien. Entonces no se debe seguir a la multitud, porque no necesariamente la multitud tiene la razón. Amén. Entonces, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. En pocas palabras, era un mandamiento de Dios en el pueblo de Israel para que cada persona asumiera su propio juicio, su propia responsabilidad. Amén. Entonces, en el libro de Proverbios 9:12, Proverbios 9:12, dice así en el nombre de Jesús: si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces fíjate bien, el problema de que una persona puede ser sabia, ya veremos que es sabio, o puede ser escarnecedor. ¿Escarnecedor qué es? El que se burla y se ensaña y maltrata a la otra persona públicamente. Se ensaña y burla, hiriéndola. Eso es el escarnecedor, es necio. El escarnecedor es necio. Y si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, ya sea que la persona sea sabia o la persona sea necia, va a tener una consecuencia individual por sus actos. Pagarás tú solo. Entonces, no, es que yo sigo a los demás, pero ellos van a pagar por ti. Amén. Es que yo seguí a esta persona, pero cada cual va a dar cuenta de sus actos delante de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es ser sabio? En el libro de Job 28, podemos mirar. Job 28:28. Dice así en el nombre de Jesús: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, hablando bíblicamente, hablando espiritualmente, la sabiduría es el temor del Señor. Creer en su palabra, apartarse del mal,
no hacer daño. Eso es temor del Señor, obedecerle, amén. Y apartarse del mal, eso es inteligencia. Entonces, sabiduría, inteligencia. Estamos hablando de una sabiduría espiritual, no estamos hablando de tener conocimiento en las diferentes ramas del saber humano. Eso es otra cosa. ¿Amén? No estamos hablando de intelecto, no estamos hablando de tener un conocimiento en geografía, física, matemática, medicina, arquitectura, economía o lo que sea, no. Estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría espiritual, para Dios, que es una persona sabia en su camino. Amén. Entonces, el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, si la persona es sabia, no va a ser sabia para demostrarse delante de las personas. Si la persona tiene temor de Dios, es vista por Dios. Amén. Dios conoce su caminar y sabe si esa persona de verdad es sabia o es necia. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Dale la gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, miramos que el hombre por naturaleza está apartado de Dios. Dice Romanos 3:23. Romanos 3, capítulo 23. Leemos aquí en la escritura. Romanos 3:23. Dice el nombre de Jesús. Dice así el nombre de Jesús: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, toda la humanidad por naturaleza está destituida de la gloria de Dios, porque le dan la herencia de nuestros padres pecadores. Amén. Nosotros no nacemos hijos de Dios, sino que por naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice en 1 Corintios 15, del 45 al 48, 1 Corintios 15, del 45 al 48, dice así en el nombre de Jesús. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces, fíjate bien, nos está diciendo que el primer hombre, Adán, y el segundo hombre, el postrer Adán, espíritu vivificante, que el postrer Adán es el Señor mismo, que es del cielo, el Señor Jesucristo. Pero el primer hombre no es espiritual, dice. Más lo espiritual no primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, el primer hombre es animal. Amén. El primer hombre de la tierra, y cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces, todos nosotros, por naturaleza, traemos esa imagen del primer hombre que es animal, que es terrenal, y el cual está destituido de la gloria de Dios. Amén. Entonces, si esa es una condición individual de un ser humano por naturaleza, y entonces sumamos que una sociedad, un pueblo, una cultura es la colección de muchos seres humanos, y por naturaleza esos seres humanos no siguen a Dios, porque cada uno primeramente es animal, terrestre, carnal. Entonces, esas costumbres de todos los pueblos por naturaleza no agradan a Dios, son vanidad.
Amén. Si nosotros juntamos todos esos seres humanos que por su naturaleza son terrenales y son carnales, entonces cuando todos se juntan forman una sociedad. Entonces esa sociedad por naturaleza no va a adorar a Dios. Podemos leer, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Antes de eso, una reflexión. Si usted se da cuenta, si usted lee un poco sobre la historia de la humanidad, desde el tiempo, desde que se conoció la escritura hasta ahora, o sea, lo que es la historia, usted ve matanzas, ¿no? Odio, venganza, infidelidades, estafas, crímenes de todo tipo. ¿Qué es lo bueno que yo he visto, o que la persona ha visto desde la historia de la humanidad? Hombre, lo bueno que hemos visto es la manifestación de la palabra de Dios en algunas personas cuando Él los ha llamado. Amén. Porque si usted lo analiza fríamente, y no es ser pesimista, es que esa es la historia, la condición de la humanidad. Entonces cuando usted ve estos hechos violentos que suceden hoy en día, como tristemente allá en el Atlántico han puesto unas bombas, muerto unos policías y todas estas cosas, y usted ve cómo el ser humano en general está tendiendo hacia los vicios y hacia las cosas malas, el degeneramiento de las personas, usted se da cuenta de que la condición del ser humano desde hace miles de años es hacia el mal. Amén. O sea, eso no estoy inventando nada. Y la Biblia no lo está inventando. Es que los libros de historia lo describen. Amén. Entonces, nosotros podemos mirar algo que dice en el libro de Jeremías 10, 2 al 3. Jeremías. Y así en el nombre de Jesús. Vean, y así en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jesús: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Después, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, la primera mitad del 3, dice, para tener la idea completa. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Amén. Entonces los pueblos están formados por seres humanos, y los seres humanos por naturaleza no buscan a Dios. Entonces sus costumbres que ellos inventan son vanidad. Entonces no aprendáis el camino de las naciones, porque todas esas cosas que ellos hacen conducen a un camino. Y hay dos caminos nada más: el camino de la salvación y el camino de la perdición. Entonces el camino de las naciones por naturaleza, el camino de las naciones no es el de la salvación, sino el de la perdición, porque todo eso que ellos hacen son vanidad. Amén, hermano. Entonces vamos a seguir leyendo. Fíjate que cuando los descendientes de Jacob estuvieron en Egipto, ellos adquirieron todas esas costumbres del pueblo de Egipto. Y fíjense que asombroso, porque hasta el día de hoy se replican todas estas cosas en todo el mundo. Vamos a mirar un poquito de esto, vamos a ver. Ellos cuando salen de Egipto tienen todas las costumbres de Egipto.
Y entonces no conocían plenamente a Dios ni su poder. Ya habían visto lo de las plagas y todo eso, pero todavía no conocían más de Él. Amén. No lo conocían bien. Entonces, fíjate que cuando Moisés sube a recibir los 10 mandamientos y trae las tablas, ¿qué es lo que pasa allí? En el pueblo que está en el desierto. Éxodo 32, del 1 al 7. Diga así en el nombre de Jesús. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jesús. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jesús dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces fíjate bien cómo estas personas todavía tenían su corazón en Egipto. Y ellos, fíjate lo que dicen: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, si tuvieran claro quién era Dios, se hubieran dado cuenta que no fue un hombre el que lo sacó de la tierra de Egipto. Amén. Que simplemente Moisés fue un instrumento que usó Dios. El que lo sacó de la tierra de Egipto fue Jesús mismo. Amén. Entonces, ellos pensaban que Moisés se había muerto. No, ¿qué le pasó? Ya no bajó, se quedó allá en la montaña. Y con su corazón lleno de idolatría por seguir las costumbres de los pueblos, forzaron a Aarón para que hicieran un ídolo. Y no solo hicieron el ídolo, sino que se sentaron a comer, a beber y a regocijarse. ¿Y qué era eso de regocijarse? Vean lo del 15 al 19, ¿qué era? En el nombre de Jesús. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, usted sabe qué era lo que estaba pasando, hermano. Que tras de su idolatría, ellos comieron y bebieron, se emborracharon y comenzaron a bailar y formaron un lo que se llama hoy un carnaval. Está abierto. ¿Sí se da cuenta? Porque eso donde lo traían ellos, de la costumbre de los pueblos. En este caso la traían de Egipto. Amén.
Entonces estaban ellos en un carnaval y ellos estaban en un estado tal que fíjese lo que pasó. Fíjese lo que pasó. Del 25 al 28 dice, en el nombre de Jesús dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Desenfrenado, sin freno, desbocado, excitado. ¿Sí se da cuenta? Entonces estaba en un carnaval. ¿Usted cree que esto es diferente a lo que usted ve hoy en día en cualquier carnaval de cualquier parte del mundo? ¿Usted cree que esto es diferente? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en un carnaval? Que la gente toma, se emborracha o consume droga o va a todos esos bailes, participa de todas estas cosas. Hay infidelidad, de prostitución, peleas, heridos, muertos, de todo, hijos no deseados, de cuánta cosa. Entonces el pueblo estaba como desenfrenado. Entonces las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Vanidad. ¿Vio? Dice el 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jesús? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, que los hijos de Leví eran la tribu que fue destinada para ser sacerdote. ¿Saben? Y él le dijo, así ha dicho Jesús, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Fíjense que el pueblo era grande. Era mucho más, podían ser como más o menos 600,000 personas, dice la escritura, además de niños, etc. Pero fíjense que nada más murieron 3,000. O sea que cayeron los que estaban en más grave pecado haciendo las peores cosas. Amén. Porque si no, hubiera muerto todo el pueblo. Amén. Entonces, fíjate que la palabra señala que la persona no debe seguir a los muchos para hacer mal. Amén. Y eso es una verdad eterna. Y vamos a seguir leyendo. Fíjate lo que Dios le advirtió al pueblo de Israel en Levítico 20, del 22 al 24. En Levítico 20, del 22 al 24, dice así en el nombre de Jesús. No, perdón, del 22 al 24 dice, guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que yo vomite la tierra, en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en la práctica de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jesús vuestro Dios, que os ha apartado de los pueblos. Entonces fíjate cómo en el libro de Levítico del 22 al 24 podemos darnos cuenta cómo Dios le dice al pueblo que pongan todas sus ordenanzas, todos sus estatutos, todas sus leyes por obra, para que no vomite, para que
no sea que os vomiten la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. O sea, para que el pueblo no le vaya mal, para que el pueblo no sea arrasado, para que el pueblo no sufra un castigo. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. O sea, Dios detestaba estas naciones, las maldijo, porque hicieron toda clase de cosas inmundas, en todo sentido. Amén. Fíjate, dice, yo Jesús vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Fíjate cómo Dios aparta a ese pueblo y que no siga las costumbres de esos pueblos donde ellos iban a entrar. Amén. Y ya sabemos de qué costumbres hablan. Si usted lee con detenimiento, se da cuenta que invitaba a que no siguiera la hechicería, que no siguiera los adivinos, la invocación de espíritus, amén, que no siguiera todo lo que son conductas sexuales inmundas, amén, el acoplarse con animales, el sexo entre familiares de primer grado, el homosexualismo, etcétera, 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 la prostitución y todas las cosas que Dios claramente señaló que no se hicieran. Amén. Entonces, fíjate cómo en el libro de Levítico del 20, del 22 al 24, dice que ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces, por su conducta completamente entregada al mal, por su conducta carnal, Dios los aborreció. Dios los aborreció y fueron desechados. Ese pueblo fueron completamente desechados y el pueblo de Israel fue y ocupó sus tierras. Amén. O sea, ellos desecharon a Dios y se dejaron llevar completamente por la mente carnal, siguiendo al enemigo. Hicieron todo lo que quisieron, todo lo que les dio la gana, por decirlo así. Como se dice, todo lo que le vino a su corazón lo hicieron. Y se corrompieron completamente. Y Dios lo tuvo en abominación. Amén. En cambio, al pueblo de Israel, Dios los apartó de todos esos pueblos para que no siguieran en esas costumbres. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Entonces, en el pueblo de Israel, Dios estableció que cada uno pagaría por su pecado. Amén. Ezequiel 18, del 1 al 4. Ezequiel 18. Primeramente del 1 al 4 dice así. Vino a mí palabra de Jesús diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jesús el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces fíjate bien, ese refrán de decir que los padres comiendo las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, era decir que el pecado lo heredaban los hijos de los padres. Amén. Sin embargo, claramente Dios hace la advertencia, le dice que en Israel, y hago la salvedad, en Israel, amén, en Israel. Estamos hablando del antiguo pueblo de Israel. Pues ya sabemos que existe una salvación para todas las almas a través de la palabra que el Señor ha puesto, a través de la predicación para toda
las almas que se arrepientan y que se bauticen en su nombre y que entren en su iglesia. Amén. Entonces, claramente, acá ya nos habla, dice que el alma que pecare, esa morirá. Nos muestra una responsabilidad individual, hermanos. Pues, nos está mostrando una responsabilidad individual. El alma que pecare, esa morirá. Dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Dice así en el nombre de Jesús. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, nosotros vemos, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muchos han querido malinterpretar lo que dice ahí, diciendo, fíjate que las almas mueren, cuando la persona, el alma muere. Pero están bíblicamente equivocados, porque existen dos tipos de muerte. Existe la primera muerte, cuando usted fallece, y va al cajón, su alma descansa, espera un juicio. Es la primera muerte. Y existe la segunda muerte, que es la condenación, el lago de fuego. Esa es la muerte segunda, dice en el libro de Apocalipsis, y yo lo creo, amén. Entonces el alma que pecare, esa morirá, es el alma que pecare, esa se condenará, amén. Entonces el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, individualmente cada uno pagará por su pecado. Cada alma pagará por su pecado. Amén. Entonces, claramente, las personas que siguen modas, corrientes, o siguen algunos grupos para justificarse que ellos hacen lo que todos hacen, no tienen ninguna justificación delante de Dios, porque cada persona tiene una responsabilidad individual. La salvación de la persona es individual y la condenación también. Amén. Ni una persona se salva por otra, ni una persona se condena por otra. Pero si una persona se lanza por un abismo, tú no la vas a seguir y te vas a lanzar por ese abismo. Amén. Si una persona persiste en una conducta, en un pecado, tú le clamas a Dios, tú le hablas a esa persona. Tú no te vas a lanzar con ella por ese abismo o en ese pecado. Amén. La Biblia dice que no debemos participar de pecados ajenos. Entonces la salvación es individual, la condenación es individual. El Señor Jesús es el que salva y también tiene poder de condenar a las almas. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alábalo, hermano. Ahora bien, así, fíjate que mientras hubo un castigo al pueblo de Israel cuando fueron cautivos a Babilonia, Dios guardó a los suyos. Fíjate en Jeremías 39, vamos a leer Jeremías 39 del 1 al 18. Jeremías 39. Del 1 al 18. Fíjate que después de muchos años de la predicación de Jeremías, llamando al arrepentimiento, llamando a volver a la gente de sus malos caminos, a grandes y pequeños, a ricos y pobres, a todo el mundo.
el pecado persistió y Dios desencadenó juicio, mandando a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a que destruyera Jerusalén. Entonces vamos a mirar qué pasó aquí. En Jeremías 39, del 1 al 18. Y así, en el nombre de Jesús. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Sangar-Nemo, Sarsequín, el-Ratzaris, Nergal-Sarecer, el-Ramat, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia, el rey de Babilonia, a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán, el Ratzaris, Nergal-Sarecer, el Ramat, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jesús a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melet etíope, diciendo: así ha dicho Jesús de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jesús, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jesús. Entonces fíjense, todos los juicios que estaban anunciados a través del profeta Jeremías caen sobre Judá y sobre Jerusalén, y el fin que tiene toda esta gente. Sin embargo, fíjate cómo Jeremías halla gracia delante del rey de Babilonia. Amén. Y dice: y vivió entre el pueblo. O sea, Jeremías no fue tocado por nada de eso, vivió entre el pueblo, vivió tranquilo. Amén. Por la gracia de Dios. Entonces fíjate cómo las responsabilidades son individuales, cómo es diferente el que le sirve a Dios que el que no le sirve. Y también fíjate el caso de Ebed-Melet etíope. De pronto nunca tenemos en cuenta otras personas que han participado, que han tenido, Dios ha tenido misericordia de ellas. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes, o visitan, creen ustedes que Dios tuvo misericordia de este etíope?
Fíjate bien, la salvación y la condenación es individual. O sea, nadie se salva por otros. Esa persona había tenido misericordia del profeta Jeremías. Vamos a leer sobre esta persona. Dice ahí en Jeremías 38, del 7 al 13. Dice así en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús dice: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos, ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Entonces, fíjate bien cómo este Ebed-Melech tuvo temor de Dios, porque sabía que Jeremías era un profeta de Dios. Y esto lo movió a hablar con el rey, y sacaron a Jeremías, porque Dios trató con él. Amén. Esa persona dice claramente Dios de él. Fíjate que nadie lo tenía en cuenta, pero Dios sí lo tenía en cuenta. Eso es lo importante, hermano. Lo importante es que las cosas que tú haces, las responsabilidades son individuales. Las cosas que nosotros hacemos, no las hacemos delante de los hombres, las hacemos delante de Dios mismo. Amén. Dice Jeremías 39, 18. Dice: porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jesús. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que Dios lo mire a uno, porque uno ha obedecido lo que Él manda. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, asimismo, nosotros podemos mirar el caso de Daniel y sus amigos. Son llevados a Babilonia. Ellos fueron llevados a Babilonia. Fueron llevados a Babilonia, siendo muy jóvenes, a servir en la corte de Babilonia. Pero, fíjate bien, mira lo que hace Daniel. Daniel 1, 8 y 9. 1, 8 y 9, dice así el nombre de Jesús. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, esa determinación de Daniel de no contaminarse, de no comer la comida del rey, de no hacer las cosas, váyanse, por ahí empezó. Y si nosotros leemos con calma el libro de Daniel, nos damos cuenta que se apartó de todas las costumbres del pueblo de Babilonia. Amén. Se apartó de todas las costumbres del pueblo de Babilonia. Y dice en Daniel 6, del 1 al 3, dice así en el nombre de Jesús: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior.
y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces fíjate cómo a través del tiempo Daniel mostraba fidelidad. En él había un espíritu superior, claro, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dios mismo estaba con Daniel. En él había un espíritu superior. Entonces fíjate, hermano, ¿qué pasaba si Daniel, cuando llega a Babilonia, se hubiera contaminado con la comida del rey? Hubiera participado de las fiestas que se daban en Babilonia. Amén. Hubiera participado de la idolatría que había en Babilonia. ¿Usted cree que hubiera tenido algún espíritu superior? Definitivamente no. ¿Usted cree que hubiera tenido alguna visión, revelación, profecía? Definitivamente no, porque hubiera sido desechado por Dios. Amén. Entonces fíjate cómo la consecuencia, la decisión que toma Daniel, una decisión individual, Dice la Biblia que si fueres sabio, para ti lo serás. No. Si fueres escarnecedor, si fueres necio, pagarás tú solo. Amén. Entonces, esa decisión de Daniel hace que fuera prosperado y se manifestara plenamente el Espíritu de Dios en él. Santo y alabado el nombre de Jesús. Alábalo, hermano, glorifica su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. Alábalo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, de todas las decisiones, sabias o necias, le daremos cuenta a Dios. Dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Y así en el nombre de Jesús. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Cristo es el juez de toda carne. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces fíjate bien, ese cada uno, oiga, se revela a quién, a las almas, porque dice, las almas son las que están en el cuerpo, ¿ven? Entonces, para que cada alma reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y recordamos aquí que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio cuando uno fallece, que el cuerpo queda allí y después se deshace, y que el alma espera un día para estar delante de Dios, para estar en un juicio. Amén. Entonces, es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo. Todos falleceremos. Algún día todos falleceremos. Hemos tenido el año anterior personas conocidas que han fallecido. Este año también ha habido otros conocidos que han fallecido. O algunos han tenido familiares que han fallecido. Tarde o temprano, todos partiremos de este mundo. Amén. ¿Y qué pasará cuando estemos en el tribunal de Cristo? ¿Qué pasará? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo? Eso es una pregunta que se hace. La Escritura nos dice lo que va a pasar. Amén. Que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si la persona ha sido sabia para con Dios, obedeciendo su mandamiento, obedeciendo su palabra, no tratando de andar por los malos caminos, tratando de arrepentirse, de volverse de su maldad, tratando de seguir sus pasos. O si la persona ha sido necia y ha desobedecido y ha desechado la palabra de la salvación. Amén. Entonces, nosotros ni nos salvamos ni nos condenamos por otros. Nuestras decisiones son individuales. Amén. No nos justificamos diciendo que si todos hacen esto, pues nosotros también lo hacemos. Ellos darán cuenta a Dios por ellos mismos, nosotros daremos cuenta a Dios por nosotros mismos. Ahora,
Fíjate lo que dice en Romanos 2, del 5 al 8. Romanos 2, del 5 al 8. Dice así, en el nombre de Jesús, para la persona que no se ha arrepentido, para la persona que ha persistido en la necedad, para la persona que ha persistido en el pecado, dice, en el nombre de Jesús, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, fíjate claramente que en el día que haya el juicio de Dios, va a haber vida eterna a los que perseveran en obedecer, en hacer bien. Pero ira y enojo, o sea, condenación a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, que obedecen a la carne, que obedecen a Satanás, que obedecen sus instintos naturales y no ponen ningún freno a todo lo que el enemigo les pone en su corazón. Amén. Y vamos a seguir leyendo, ya para terminar, en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así, en el nombre de Jesús. Dice así, en el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces fíjate cómo el Señor dice que no nos conformemos a este siglo, que no sigamos la corriente de este mundo. Amén. Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos estar en una transformación, porque nosotros pasamos del hombre carnal, natural, a la persona más espiritual, a la persona que cuando analiza y observa y escucha y ve, cuando ve las cosas, mira las cosas o trata de mirar desde un punto de vista espiritual, no desde el punto de vista carnal, como siempre he hablado de las cosas, sino desde un punto de vista espiritual. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué debemos hacer? Debemos preguntarle en este caso. Y debemos entonces siempre disponernos a que Dios esté presente en todos los actos de nuestra vida, para que seamos sabios y no necios. Amén. Para que nosotros podamos ejercer una voluntad guiada por Dios y no nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras propias decisiones, sino siempre guiados por el Señor. Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alábalo, hermano, gloria a Dios. Entonces, de esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a los que no se han suscrito, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios. También los invitamos a que miren los otros videos que tenemos de nuestro canal y que lo compartan con otras almas y que miren en la escritura para que vean que todas estas cosas sean así. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.